voz de la verdad. ¿Sabías que el cinturón de seguridad puede salvarte la vida? No pongas en riesgo lo más importante. Usa siempre tu cinturón y asegúrate de que todos en tu vehículo también lo lleven puesto. La vida no tiene precio, pero un segundo de descuido sí. Conduce seguro, llega a salvo. Más Radio La Paz, en colaboración con Volkswagen La Paz, te invitan a hacer de la seguridad tu prioridad. Somos la voz de la verdad. ¿Qué tal? Te saluda Alan Lubet y Jorge Pasalagua para invitarte a que nos acompañes todos los sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa Más Parábola, donde estaremos conversando la enseñanza bíblica tan necesaria y relevante para nuestras vidas. Aquí por la 101.5 de FM, Más Radio La Paz. Te esperamos. Globalizado. La información se genera en cualquier parte del mundo. Se escuchan muchas voces, pero no todas dicen la verdad. Nosotros marcamos la diferencia. Más Noticias La Paz. Un espacio de información donde los hechos se abordan con responsabilidad, donde los acontecimientos de nuestra ciudad, de nuestro estado, de México y el mundo llegan a tus sentidos con veracidad por un equipo de profesionales de la información, líderes de opinión. Más Noticias La Paz, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, a través del 101.5 FM, Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Bienvenidos, esto es Buenas Noticias. Delante del sumo sacerdote, bajo el brillante sol del Medio Oriente, había 2 machos cabríos sin defecto. Se echaron suertes y el sacerdote lentamente condujo a uno de ellos al altar para matarlo y ofrecerlo por el pecado del pueblo. Su sangre se roció sobre el propiciatorio. Ese macho cabrío era un sacrificio. El otro macho cabrío, conocido como chivo expiatorio, representa otra verdad. El sacerdote colocaba ambas manos sobre la frente del chivo y confesaba los pecados de Israel. Luego soltaba el chivo y lo dejaba ir al desierto. Al perderse en el desierto para no volver nunca más, simbólicamente se llevaba consigo los pecados de Israel. Estos desaparecían. El pueblo se reconciliaba con Dios. Ese animal era un sustituto. Ambos machos cabríos eran figuras de lo que Cristo haría por nosotros. La cruz se convirtió en un altar vertical donde el Cordero de Dios dio su vida como sacrificio por el pecado. Y lo que el chivo expiatorio representaba simbólicamente para Israel, la remoción de sus pecados, Jesús lo cumplió realmente. Él llegó a ser nuestro sustituto. Si tú le reconoces hoy como tu Salvador y le confiesas tu maldad, tus pecados son borrados completamente. 2 machos cabríos que representan 2 verdades, sacrificio y sustitución. Ambos se cumplieron en Cristo cuando murió en la cruz e hizo expiación completa por nuestros pecados. Querido escucha, ningún sacrificio tuyo logrará hacer lo que hizo Jesús por ti en la cruz. Jesús ocupó nuestro lugar en el sacrificio para darnos su paz. Les habló Eliseo Mayorga. Nos escuchamos pronto aquí en Más Radio, la voz de la verdad. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente.
Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós, otro miércoles más, aquí con el gran gusto de estar con ustedes. Y en esta ocasión voy a platicar con un hombre que ha tenido una gran experiencia de vida. Nacido en 1959, en aquella época del Distrito Federal, un hombre que se ha dedicado, entre otras cosas, al periodismo, estudió periodismo en la Carlos Septién García, pero también se ha dedicado a conformar en la sociedad civil distintas agrupaciones. Y lo más importante, también ha sido un predicador de la fe, un hombre que ha dado la palabra de Dios en distintos momentos y que está dedicado en cuerpo y alma hoy en día a defender una agenda que cada vez vemos que la van pisoteando, una agenda a favor de la vida, la familia y libertades. Hoy con nosotros Aarón Lara Sánchez. Mi estimado Aarón, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, un gran honor y de verdad te estoy muy agradecido por la invitación. Oye, mi estimado Aarón, pues vamos poco a poco, cuéntanos porque has hecho muchas cosas en la vida y entiendo, pues tú naces en una zona popular de la Ciudad de México. Sí, en el barrio de Tepito, ahí en la calle de Aztecas, esquina con Granaditas, frente al Mercado de los Zapatos. Es una zona, bueno, que en esa época era muy pintoresca. Ahora es muy peligrosa. Bueno, en aquellos años también, aunque pues como éramos de ahí del barrio, pero muy interesante porque de la puerta de la casa donde nosotros nacimos y vivimos, hay exactamente 10 cuadras a la puerta de Palacio Nacional, el Mira. Correo Mayor. Entonces, me encanta. Y bueno, eso también me aficionó mucho a conocer la ciudad porque yo estudié la primaria a una cuadra de casa. ¿En qué primaria ibas? A la Abraham Castellanos, No así se sé, llama. ahí te pito, claro. Enfrente, sí, enfrente está el Jardín del Estudiante o la Plaza del Estudiante, porque a un costado estaba una casa que se construyó, imagínate, en el tiempo de don Porfirio Díaz, para estudiantes que venían de la provincia a México y ahí se pudieran hospedar. Entonces está la casa, enfrente estaba el jardín y al lado estaba la comandancia de la policía, la comandancia de tránsito, que es donde se filmó la película de Pedro Infante a toda máquina. En fin, era una zona muy, muy padre. Y luego la secundaria la hice en la escuela secundaria número 1, en la calle de Regina. Entonces yo me iba en las mañanas caminando hasta Regina y de regreso, así que fue una época para mí muy especial porque me tocó ver cambios en la ciudad. A mí me tocó ver las excavaciones que hicieron para construir el metro de la Ciudad de México cuando se inauguró el paso peatonal que había de la estación, o que hay, de la estación Pino Suárez al Zócalo. Que lo crearon el pasaje, ¿no? Zócalo Pino Suárez. Que ahora usan mucho para ferias de libro y demás. Pusieron una placa que en los tiempos de la 4T la quitaron porque era una placa dedicada a don Gustavo Díaz Ordaz, que fue quien inauguró ese tramo de la ciudad. Pero muy emocionante mi infancia, a mí me encantó. Y yo tenía una costumbre de ir edificio por edificio para tratar de conocer sus historias, porque yo sabía que así se había fundado ahí la ciudad. Entonces hay muchas historias que yo leía en los libros de viejo, y que a mí me apasionaban mucho. ¿Y sabes por qué empezó mi afición? Porque si tú caminas por esas calles, todavía hasta la fecha puedes ver 2 o 3 nomenclaturas o nombres de las calles. Claro. Chirrión, ¿por qué se llama así la calle, no? Por ejemplo, la calle de Donceles, y abajo dice la calle de la Canoa, porque así se llamaba esa Sí, porque había canales, en esa época había. Claro, las famosas acequias. Oye, o la calle de las ratas, que es la calle Bolívar. Bueno, y ahí murió nada menos
qué paradójico que don Antonio de Santana, No, el López gallo de Santana, las sí, claro. ratas, imagínate qué cosa tan, pues no sé, muy complicado el tema, pero ahí murió. Justo a la vuelta está la calle de Tacuba y ahí hay una placa donde se escribió el himno nacional. A Ujú. 10 pasos, 20 pasos de la estación del metro Tacuba. En fin, es una ciudad llena de historias y a mí me encantaba ir, y conocer cada edificio y todas sus historias. Oye, ¿y cuántos hermanos eran ustedes? Fuimos cuatro, yo fui el mayor. Después de mí, otro varón que ya murió y mis dos hermanas, este, Virginia y Carmen. Pero por algunas circunstancias siempre allí en el barrio, pues todos teníamos apodos. Ujú. Entonces, a mi hermano le decían el Chato, a mi hermana la Chata y a la más chiquita era la Chiquis. Entonces ¿Y tú era qué? ¿A ti cómo te decían? Aarón, Ah, ese era mi apodo. Sí, era muy bravo ahí el tema. oye, pero entiendo que tu papá es el que se viene primero a la Ciudad de México, ¿no? Sí, mi padre también tuvo una historia muy complicada. Él es de un pueblito del Estado de México que ahora ya está conurbado a Toluca, muy, muy famoso, Metepec. Ujú. Y él, pues nació en una familia, digamos, de un hacendado de esa época, pero que le gustaba mucho el vino, las mujeres y la baraja. Y entonces, era un charro de esos, desde los años de principios de siglo, que andaba a caballo con botonaduras de plata y oro, en fin, pero pues con el tema de las chicas, el tema del alcohol y la baraja, terminó en una situación de pobreza extrema. Mi abuelo, murió en una taona, no sé si ubicas, pero es la mesa donde usan para amasar el pan Ah, ujú. en una situación verdaderamente grave. Entonces, murió mi abuelo y mi padre tuvo que empezar a buscar trabajo y empezó a trabajar en una carnicería. Luego le enseñaron a matar reses y entonces lo buscaban mucho porque era muy diestro con los cuchillos esos de descabello que les llaman. Pero pues en esos años ganaban 20 centavos, 50 centavos, un peso con 20 para matar una res, o sea, era una cosa, pues en un pueblo donde no había más posibilidades de crecimiento, así que él se viene a la ciudad y comienza una carrera. Primero empezó a vender bonetería, sobre todo medias, que en esos años pues eran un artículo de lujo. De lujo, sí, de muy lujo. Ujú. Sí, sí, entonces, y mi papá empezó a vender en la Merced, entonces había una bonetería muy famosa, ya no existe, pero compraba media docena de medias finas, de seda, y las vendía en la calle, en el piso. Vendía sus 6 medias, su media docena, y iba y compraba otras 6, y así es como empezó. Y llegó a ser un hombre muy próspero. Yo admiraba mucho su capacidad para vender. Literalmente mi papá le podía vender paletas a los esquimales. De verdad era increíble. Una vez hizo una compra de un camión de cobijas. Pero estamos hablando del mes de junio, julio, o sea, una cosa de que, pues, ¿quién va a El comprar? calor y todo. Una cosa así impresionante. Entonces llega con el Torton, un camión inmenso, y se estaciona en la calle de Aztecas, y entonces empieza a gritar, porque pues así se acostumbraba ahí en Tepito, ¿no? Vender al grito. Y empezó a vender estas cobijas al 2 por 1. Este, y yo decía, no, no, no le va a salir ni lo que le costaron, ¿no? Pero ya cuando empezó a tener un montón de gente, empezó a decir, ya no vendo, ahora la cobija cuesta tanto, si quieren, y no sé qué. Y entonces la gente le empezaba a comprar, porque de todas maneras estaba muy barato. Y de repente dice, a ver, 5 minutos,
les voy a regalar cobijas y empezaba a aventar las cobijas al aire y claro que la gente se juntaba de una forma impresionante. En una tarde, bueno, llegó el momento en que me decía, vete por una caja de zapatos, que él tenía puestos de zapatos ahí en el mercado. Y yo, pues en mi inocencia, pues era un chamaquito, tendría 10 años cuando mucho, fui por una caja de zapatos y entonces se saca el dinero de las bolsas y me dice, acomódalo. Y se llenó la caja de zapatos, Memo. Entonces yo decía, wow. Y me dice, ve, guárdala en la casa y trae otra. Y así, y al último, bueno, dice, ya no vendo nada. Las que quedan se las regalo y empezaba a regalar cobijas. Claro que cualquier cosa que tocaba mi papá lo vendía. Una vez fuimos a una fábrica de loza, la fábrica de loza Anáhuac, y le compró todos los platos torcidos, todos los platos defectuosos. El saldo, el famoso saldo, ¿no? Ujú. Ese era el comercio de mi papá, los saldos. Iba a Royalton, hacía marcas famosas, pero compraba puros saldos. Y yo le decía, ¿para qué compra platos doblados o mal hechos? Porque algunos vienen buenos y entonces ya los seleccionaba. ¿Y sabes lo que hacía? Traía de Europa, no sé cómo le hacía, tenía contactos, gente, le pagaba el boleto a un señor, se llamaba Bram, para que fuera a Europa a comprar calcamonías que ponían en los platos horneados, y entonces eran platos decorados que luego vendía carísimos. Era una cosa increíble. Mi papá tenía ideas muy... Entonces yo siempre lo admiré, porque era un hombre muy ingenioso. Él era un hombre muy moreno, tenía el pelo chino. ¿Cómo se Era llamaba, Aaron, perdón? Gonzalo Lara Gonzalo. García. El tipo era la copia de Pedro Infante, haz de cuenta, sí, cantaba, hacía fisiculturismo. Entonces, mi primer recuerdo de mi papá era verlo haciendo ejercicio, pesas en la casa, y ya cuando se ponía, pues imagínate, levantando pesas caliente, se le veían los brazos más grandes que la cabeza, vaya, era una cosa impresionante. Allá en el de barrio le apodaban Chanoca a mi papá. Mm. En fin. Así que para mí era una figura paterna muy poderosa, pero lamentablemente, pues así como su papá, él también andaba con varias señoras. Entonces, ¿Y nuestra, también entró al alcohol? no, bendito Dios, el ejercicio hizo que él pues se concentrara en eso, ¿no? Y además me decía que nunca hiciera negocios con copas porque pues no tenías la mente clara, ¿no? Entonces a él le pasó algo también de joven, una experiencia con el alcohol y las barajas, porque una vez que le pagan creo que unos 50, no sé, te digo que era le pagaban centavos, se fue con sus amigos y perdió todo lo que tenía en la baraja. Y Ujú. entonces él se juró que nunca iba a volver a apostar dinero, porque cuando llegó a su casa, sus hermanitas descalzas, con hambre, su mamá esperándolo, pues ahora sí que con el dinero para comer y él había perdido todo en la baraja. Entonces eso hizo que nunca se metiera en cosas. Su vicio era el hacer pesas, y pues tener algunas chicas. Entonces siempre, siempre fue un tema eso en casa. Claro que mi madre pues vivió una vida muy dolorosa. Digo, económicamente nunca nos faltó nada. Gracias a Dios, al contrario, teníamos una vida económicamente muy holgada, pero sí una vida con muchos problemas, porque además mi hermana menor se enfermó de poliomielitis, entonces eso llevó a mi madre y a mi papá, claro, al borde de la desesperación, porque ellos intentaron, ahora sí que de Todo. todo para sacar a mi hermanita, ¿no? Y llegó un momento cuando mi hermana cumplió 6 7 años, después de 10 12 cirugías que ya le habían hecho. Me acuerdo que yo fui con mi papá a recoger a mi hermana del Hospital Jardín, ahí en Jardín Balbuena. Ujú. En una tabla se le entregaron, en un triplay. Y ella enyesada del pecho hasta los pies. Y le dijeron a mi papá, mira,
la ciencia es este límite donde está la tabla y su hija está hasta acá. Entonces, cuando la ciencia avance y llega hasta donde está su hija, le vamos a poder ayudar, pero ahorita es todo lo que No. se puede hacer y ya no hay nada. Y entonces mi madre, desesperada, como cualquier madre de familia, empezó a buscar ayuda, buscó entre todos lo que te puedas imaginar, hasta que encontró una iglesia cristiana evangélica. Y una señora, la esposa del pastor, le comenzó a predicar y mi mamá le pidió que fueran a la casa a orar por mi hermana. Y entonces llega un grupo de pastores y le dijeron, miren, nosotros creemos en lo que la Biblia dice y la Biblia dice que si oramos en fe, pues Dios puede hacer milagros, ¿verdad? Y ellos hicieron un ayuno de 40 días para Mm. orar por mi Tus hermana, papás, los pastores. los pastores. Mm. Los pastores le dijeron, vamos a orar 40, vamos a ayunar 40 días y los últimos 3 días va a ser un ayuno total. O sea que los otros días por lo menos tomaban agua o alguna cosa, pero los últimos 3 días era un ayuno total. Y bueno, pues obviamente mi mamá también, mi papá, pues nosotros no, porque éramos niños. Entonces, y me acuerdo mucho que cuando se cumplían los 40 días, mi papá me dice, vamos a comprarles de comer a estos señores porque seguro van a tener mucha hambre. Y fuimos a Rosalía, ahí en San Juan de Letrán, bueno, ahora es el eje central, El eje central. Ajá. donde se vende paella. No sé si conoces el Sí, lugar, pero es fantástico ahí sí, porque sí. te sirven, es una comida de 6 tiempos, entonces, Sí, 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 y sí. te surten, te dan de comer, pero bueno, llevábamos ollas y ollas y ollas. Y bueno, llegamos a orar a la casa. Y lo que más me llamó la atención en primera instancia es que estos cuates de veras, estos pastores de veras, en oración, hombres de Dios, y que nos ponen a orar, pero no creas que una oración de, no sé, 5 o 10 minutos, como 3 horas, hermano, y nosotros niños y con hambre, no sabes, era un, un tema. Pero después de un buen rato de oración, uno de los pastores tomó a mi hermana que pues estaba inmóvil, mi hermana no podía hablar, solo movía la cabeza de un lado a otro y cuando quería decir sí, solo cerraba los ojos porque ni siquiera este movimiento podía hacer. Ah, Así que oraron, la sentaron y mi hermana comenzó a hablar. Y sabes que yo en mi edad, tendría, te digo, 6 7 años, en ese momento yo supe que Dios era real, que Dios existía. eso Que fue así como de un vaso de agua, digo, un balde de agua fría diciéndote, haz de cuenta que era de oscuro y se iluminó, llegó la luz. Claro, la vida de mi familia cambió, la mía en particular, porque de verdad yo quedé anonadado, yo no podía creer lo que estaba viendo con mis ojos. Yo conocí a un Dios que es todopoderoso, que puede hacer maravillas y que puede abrir el mar en dos y que puede sanar enfermos y puede hacer aquellas cosas que para el hombre es imposible son posibles para Dios. Así que comenzamos a ir a la iglesia. A mí me encantaba ir a la iglesia y empecé a leer la Biblia y pues muchas cosas de la Biblia me impactaron mucho desde pues insisto, qué te impactó? Algún momento, algún libro o algún pasaje que te impactó? en diferentes momentos, pero sí, te voy a decir, hay un texto bíblico que a mí me marcó la vida y que por lo cual yo tomé decisiones más tarde, ¿verdad? El Salmo 145, en el verso 6 dice, de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Oh, Entonces, no, bueno, es un gran salmo. es una parte formidable de la Biblia y esa parte a mí me marcó pues es algo que tengo en mi corazón de proclamar la grandeza de Dios porque le he visto, no solo en el milagro de mi hermana, he visto a lo largo de mi vida muchas otras cosas. Pues claro que, como te digo, vas creciendo
y vas asumiendo cosas, ¿no? Entonces, aunque íbamos a la iglesia cada semana, etcétera, la verdad es de que pues no éramos, ¿cómo te diré? Practicantes, éramos creyentes, y yo muy aficionado a leer la Biblia. De hecho, mi pastor me ayudaba mucho, Te ¿cómo te diré? ubicaba, te iba guiando. Sí, pero sobre todo me impulsaba mucho. Mm. Organizaba concursos para ver quién de los niños o luego los adolescentes podía recitar más textos bíblicos de memoria. Entonces, no, no sabes, ¿no? No hubo concurso bíblico que no ganara en esa época, era un campeón, porque leía la Biblia con mucha avidez, ¿sabes? Me emocionaba mucho. Entonces, ¿Y qué denominación exactamente? es una iglesia pentecostés muy radical, muy dedicada a la oración, pues a una vida pietista o de piedad, de Ujú. santidad. Es una iglesia que se llama Miepi. Este, Su iglesia central está en la Merced, en Carretones 123. Este, pero tiene, no sé, tendrá 500 templos en el país, Ujú. porque tiene presencia, ¿cómo se llama? En toda la nación. Y en esa época, pues yo decidí a los 15 años eh, entregarle mi vida a Cristo. Tuve un encuentro personal con Jesús en una situación de mi vida, porque te digo, aunque íbamos muy seguido a la iglesia, No eran practicantes. porque mi padre seguía con este juego de doble vida y yo que lo que tú quieras, ¿no? Y ya a los 13 años, 14 años, pues descubres la sexualidad, descubres el tema de las niñas y luego pues pues uno está en ese ambiente, hay mucho dinero de por medio y en Tepito el dinero está en los árboles, hermano, o sea, hay mucho dinero, lo que quieras, lo que seas. Entonces, tienes dinero, tienes muchas facilidades para el bien y para el mal, ¿eh? Más para el mal que para el bien. Pero pero empecé a hacer cosas que no eran bien, que no estaban bien, y yo sabía, pues no, nunca lo hice en ignorancia, esa es la verdad. Siempre fui claro que había cosas que estaba haciendo que no estaban bien. Mi gran problema fue exactamente el paso de entrar de la primaria a la secundaria, y cambió mi vida, fue una cosa tremendísima. Y como todos los amigos de mi adolescencia, todos eran de ahí, todos, era una cosa ridícula, porque fíjate, el salario mínimo de esa época eran 70 pesos, es lo que se ganaba un jornalero al día. Un par de zapatos de los que nosotros vendíamos, el más barato costaba 120 pesos. Así que no lo comprabas con el sueldo de un día. Y luego nosotros hacíamos muchas trampas con eso. En los puestos de mi papá vendíamos zapatos de ante, botas, cosas finas. Por ejemplo, las botas de mujer, nosotros las vendíamos en 300 pesos, 300 pesos. Ujú. Y sabes, yo las vendía en 400, en 500, o sea, se ganaba mucho dinero, era una cosa formidable. Entonces, tenías dinero, tenías a puros amigos que estaban en esos ambientes Igual en esa misma dinámica que ganaban más dinero. y que tomaban y que andaban con muchachas y que todo el rollo. Claro que es una tentación muy fuerte Sí. para un adolescente. Entonces, yo a los 15 años ya tenía yo un coche, ya tenía yo una vida sexual muy activa, y, qué sé yo, cosas así muy fuertes. Pero en un congreso, en un evento, de jóvenes, al que yo no quería ir, mi madre me dice, no, tú tienes que ir, porque una semana antes había ido a unos 15 años. Y bueno, era. Hiciste locura y media. Entonces, fíjate, llevaba un smoking café, una camisa de escarola, ahora ya no se usan, pero en esa época En era esa así, época sí, ya me estoy imaginando. una camisa de escarola, un moño
de terciopelo café, unos zapatos de plataforma de charol con ante, o sea, era un dandy. Estabas a la moda. Y además, pues digo, en esa época cantaba y lo que tú quieras, ¿no? Era una vida muy así. Entonces, bueno, mi madre estaba muy enojada conmigo, yo andaba de canijo, en fin. Y me dice, va a ser la convención de jóvenes, tienes que ir. No, yo no, ¿qué voy yo con...? No, tienes que ir. En fin, total, voy, pero digo, bueno. Y me he visto así. Me vuelvo a poner el smoking, a una reunión de jóvenes que tú dices, "Pf, la gente que va son jóvenes muy sencillos, muy humildes, pero yo entro ahí queriendo, Lucirte. mala onda, muy mala onda. Yo iba en mal plan. Y en la tarde empezaron a cantar los grupos musicales o los grupos de las iglesias, los grupos de jóvenes. Y un chico empezó, bueno, su iglesia comienza a cantar, pero yo lo empiezo a ver como mientras él cantaba se le escurrían las lágrimas. Y yo decía, wow, este cuate de veras está sintiendo lo que está cantando. Porque yo ya conozco esa cultura, yo crecí ahí, yo crecí en la iglesia, yo sabía lo que se siente estar en la presencia del Señor. Pero ver a ese muchacho, que fue un gran amigo mío, porque yo me acerqué mucho a él y a otros muchos jóvenes ya después siendo cristiano, pero yo lo veía cómo derramaba sus lágrimas y me dio una vergüenza, Guillermo, una vergüenza, porque dije, a ver, no es que ese muchacho esté llorando por otra cosa, está llorando porque él sabe que está ante la presencia de Dios y yo estoy ante la presencia de Dios. Pero yo estoy en una actitud infame, estoy ante la presencia de Dios de una manera indigna. Y bueno, yo mismo me empecé a recriminar y yo empecé a llorar también, poder controlarme. Te puedo decir, estaba hasta temblando, ¿no? Y De la estabas vergüenza en un encuentro, un éxtasis muy particular en ese momento. muy fuerte. Y entonces también yo decía, a ver, tienes que calmarte, Aaron, a ver, cálmate, estás de smoking y tú llorando, no manches, que... Pero fíjate, llegó el momento en que me hinqué, ya no pude más y mi pastor se acercó, me puso las manos y bueno, para mí fue el momento más impactante de mi vida hasta esos años, 15 años de vida, y le entregué mi vida a Jesús. Y hablé con mi pastor 2, 3 días después y le digo, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero seguir a Dios, de verdad, o sea, quiero dejar esta vida y quiero de veras vivir en el camino de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Y pues me leyó una parte de la Biblia, ¿verdad? Me dice, pues, deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Claro. Y entonces, pues tomé esa decisión y hablé con mi papá, que se enojó, se enfureció, me dice, estás mal, estás Porque loquito. aparte eras el más grande, ayudabas en el negocio y Y claro, además mi padre, te voy a decir, orgullosísimo de mí, ¿verdad? Porque pues era yo el heredero, era yo su imagen, en fin. A mi papá le gustaba mucho que lo acompañara a comprar cosas, a ver sus negocios, y mientras íbamos en el camino cantábamos. Entonces yo le hacía segunda voz. En fin, era una onda muy, muy padre con mi papá, pero pues claro que yo sabía que estábamos haciendo cosas que no estaban bien. Y total, yo me fui de la casa, dejé la vida que llevaba y me fui a la oye, iglesia. perdón, ¿y tu mamá qué dijo? No, mi mamá estaba agradecida con Dios por haber cambiado mi vida, porque de verdad, digo, mi hermano lamentablemente sí tomó el alcohol y las drogas y él estuvo en varias clínicas de rehabilitación, incluso desgraciadamente pues llegó a tener tanto problema con las drogas que estuvo en hospitales psiquiátricos y al final mi hermano murió de un problema de De alcoholismo. vicio. Ujú. Sí, entonces, fueron momentos muy difíciles. La verdad es Pero que dices que te fuiste de la casa, así dejaste a, todo, ¿te fuiste? a vivir con mi pastor a la iglesia y al año siguiente ingresé al Instituto Bíblico. 16 años de edad, claro, era el estudiante más chico. Mi pastor tuvo que firmar una carta responsiva porque además, pues era yo menor de edad. Este, y a los 17 años me enviaron a una iglesia
los fines de semana para empezar a predicar, pues a desarrollar el ministerio. Y pues claro, las personas de la iglesia, todas eran mayores que yo, entonces también fue un tema de Un carácter. reto, no fue un reto y fue un tema Sí, complicado. sí, claro. Y a cumplir los 3 años de seminario, un año más de prueba y fui ungido como pastor. Y fui pastor por 32 años en mi vida. Sí. Y en ese tiempo, con estas convicciones, escribí una vez un poema, una cosa que para mí es hasta la fecha, digamos, lo que me guía, lo que para mí significa servir a Dios, porque ahora ya yo dejé el pastorado y ahora me dedico a defender los temas de vida, familia y libertades con un criterio, con una perspectiva cristiana, bíblica. Y para mí esto que yo escribí hace pues, muchísimos años, sigue siendo mi norma. Si me permites, te lo leo. Adelante, adelante, yo estoy esperando que lo digas. Mientras haya aire en mis pulmones y palabras en mi boca, mientras mis pensamientos formulen ideas, no callaré, Señor, de darte a ti la gloria. Mientras corra sangre en mis venas y mi corazón no detenga sus latidos, mientras mis ojos contemplen tus grandezas, las he de publicar, Señor mío. Solo te pido una cosa, Padre, solo te ruego, solo un ruego te hago, mi Dios, que no me falte tu fuerza, que no retroceda, Señor, que tu mano me sostenga y que sea tu voz, mi voz. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Es hermoso realmente este poema. Vamos a hacer una pausa, mi estimado Aarón. Y bueno, yo los invito a que no le cambien. Vamos a seguir aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Regresamos en un momento. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. El juicio de la ciudadanía es el medio de impugnación a través del cual la ciudadanía puede solicitar la protección de sus derechos político-electorales, como lo son votar y ser votado, de asociación para participar en asuntos políticos en nuestro estado, afiliarse a partidos políticos. Este medio puede ser interpuesto por la o el ciudadano en forma individual o a través de sus representantes legales. Debe de presentarse dentro de los 5 días a partir del día siguiente en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada. Tribunal Garanteps. Bienvenidos, esto es Buenas Noticias. ¿Alguna vez has sentido un temblor? Hace algunos años atrás, a mi esposa Brenda y a mí nos tocó un temblor a la medianoche. La casa empezó a oscilar y a temblar. Fue de mediana intensidad y el susto pasó rápido. Me dicen que un temblor severo es una experiencia aterradora. Sin embargo, gran parte del miedo puede depender de nuestra opinión sobre el fenómeno. Durante un temblor que ocurrió, un pueblo se alarmó muchísimo. No obstante, también se sorprendieron de la calma que mostró una anciana a quien todos conocían. A la larga, uno de ellos preguntó a la mujer: ¿no tiene miedo? No, contestó ella. Me gozo de saber que tengo un Dios que puede estremecer el mundo. Ella no temía por la confianza que tenía en su Dios, el cual podía sacudir al mundo con sus manos. Habrá un temblor en el futuro, un terremoto universal final. En Hebreos 12 leemos: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Tan grande será este temblor que Isaías nos dice que la tierra se moverá de su lugar. En aquel día estaremos seguros con nuestro Señor y nos alegraremos de que aquel que estremece el universo es nuestro Dios y Salvador. ¿Estás preparado? Querido escucha,
ayudar a tu familia y amigos para que ellos conozcan a Dios es lo mejor que puedes hacer para su seguridad. Nada puede hacer tambalear a los que están seguros en las manos de Dios. Les habló Eliseo Mayorga. Nos escuchamos pronto aquí en Más Radio, la voz de la verdad. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno, estamos de regreso. Estamos realmente en una plática, una entrevista realmente emotiva y a mi juicio, dijo, muy existencial con un buen amigo, con Aaron Lara. Y nos acaba de restar un poema que tú hiciste. ¿Qué edad tenías cuando lo hiciste? Tal vez 17 años, 18 años, máximo 19. Fue en la época en que salía del seminario y estaba ya encargado de una iglesia, pastoreando. Oye, y a ver, cuéntanos, pues sales y ¿en qué momento te casas? Bueno, eso fue en el año 88, y fue un tema porque para entonces, desde el año más o menos 82, yo conocí a un señor, que era un predicador presbiteriano. Yo, como te dije, vengo de una iglesia pentecostés, muy cerrada en ese sentido, que es muy estricta. Entonces, pero yo conocí a este hombre que se llamaba Juan Isais. Juan Isais era un predicador presbiteriano, misionero, fundó aquí en México Milamex, que es la misión latinoamericana. Se casó con una mujer americana, Elizabeth de Isais, y ellos fundaron el noticiero Milamex y me invitaron a escribir en la revista Prisma, y con ellos se fundó la Asociación Cristiana de Periodismo. Claro que yo no era periodista, ni mucho menos. Yo, te digo, había recibido a Cristo muy joven, había entrado al seminario, así que ni siquiera había terminado la secundaria o la preparatoria, nada. Yo me había dedicado a la predicación. Lo que sí es que leía muchísimo, siempre ha sido uno de mis vicios, digamos, leer, en fin. El caso es de que conozco a este señor, me invitan, empiezo a escribir cosas y empezamos a desarrollar con el tema de la Asociación de Periodismo, reuniones mensuales con escritores y con periodistas, y ahí empecé a conocer gente que de verdad me deslumbraba, pues porque eran verdaderos escritores, y entre ellos a un pastor bautista que admiré mucho, que era catedrático en el Politécnico, don Gutiérrez, se apellidaba, se me fue ahorita su nombre, Rolando Gutiérrez Cortés. Era un hombre muy, muy famoso en su época, y a él le gustaba mucho escribir sus sermones, entonces eran verdaderamente espectaculares. En fin, el caso es de que yo ya andaba de novio y en un evento que tuvimos, me tomaron una foto que salió publicada en el noticiero Milamex, y que le llevan el chisme a las gentes de mi denominación. Y entonces, dijeron, a ver, usted no puede estar acá y allá. Y hubo un comentario que a mí me cimbró, porque me dijo, el día que usted esté fuera del MIEP, usted no es cristiano y no es nada. Y eso sí me caló muy. Fue un golpe fuerte. Sí, yo dije, no, perdón, a ver, yo soy cristiano
aquí hasta en las mismas puertas del infierno, mientras el Señor me permita predicar, yo sé, o vivir en la fe, creer en la fe y demás. En fin, el caso es de que esos años fueron muy complicados porque, te digo, yo estaba recién casado y tomé la decisión de renunciar al pastorado. Y yo dejé la iglesia en el año 88 y comencé a estudiar la prepa abierta y después la carrera. Y don Juan me impulsó mucho a estudiar nuevamente en un instituto bíblico, en un seminario, porque aunque yo había estudiado ya y tenía una licenciatura, pues él me decía, tú tienes que conocer más a fondo la doctrina bíblica, etcétera. Y entonces estudié en el Instituto Teológico Latino, teología comparada, en fin, fue algo muy, muy enriquecedor para mí. Este, Eso era en las noches, en las tardes, y en las mañanas iba la Carlos Septién García, que es una escuela muy De periodista. prestigiada de periodismo, pero muy de Sí, izquierda. claro, sí, 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 totalmente. Muy Tú lo liberal. sabes, eran unos debates padrísimos. Incluso muchas clases, pues ni las terminaba el maestro porque entrábamos a debatir cosas. Y con los chavos de esa época, y bueno, los maestros excepcionales también que tuve en esa época, don Manuel Buendía, entre otros, que Ah, mira. una cátedra de ese señor Granados, en fin, realmente fue una época muy, ¿cómo te diré? Muy definitoria de mi vida, porque me permitió, digamos, formarme de una manera más profesional, pero sobre todo con mucha más profundidad, no solamente en la cuestión teológica, sino también en la cuestión humanística, digamos, o profesional. Yo quiero decirte que nunca he trabajado en ningún periódico, he tenido, gracias a Dios, muchas ofertas, pero como digo, mi trabajo siempre se ha enfocado al tema de publicar la grandeza del Señor a través de diferentes instancias. Entonces, Pero justo, bueno, pero se ha sido un comunicador, así, si has sí, utilizaste tu pasión, sí. fue muy buen De hecho, comunicador. he tenido varios esfuerzos propios para hacer cosas, ¿no? Pero después de la Asociación Cristiana de Periodismo, terminé en el 90 la escuela y entonces precisamente ese año se da el tema de la propuesta de Carlos Salinas de Gortari para reformar la Constitución y darle personalidad jurídica a las iglesias. Ujú. Las iglesias se habían perdido su personalidad jurídica con la reforma a la Constitución del 17 y luego la ley Calles, que fue en el Ujú. año 25 y que detonó la Guerra Cristera en el 26 con una persecución terrible y pues la muerte de más de 100,000 personas. Fue algo muy dramático para el país. Pero desde entonces todos los bienes de las iglesias, de todas las iglesias, quedaron confiscadas por el Estado, Claro, sí, sí, sí. se convirtieron en propiedad federal, todas, no solo los templos o los seminarios, los hospitales, las escuelas, las universidades, etcétera. Fue algo muy dramático que pasó en el país. Los pastores extranjeros todos fueron expulsados bajo la cuestión del artículo 33 y los ministros de culto, desde esa época, 2020, del año 1926, no tuvieron derecho a voto, por supuesto, mucho menos a ser votados, Sí, sí, sí. y sus licenciaturas o carreras eclesiásticas no eran reconocidas legalmente. Se rompieron las relaciones con el Vaticano, en fin, una situación tristísima. En el año 90 se comenzó con este discurso de Carlos Salinas, que fue muy complicado porque él dice, en mi gobierno vamos a regularizar las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Y entonces, pues muchos protestamos ese concepto porque en México no existía ya solo una iglesia, sino, Eran iglesias con ese. claro, era un plural muy grande que estaba siendo desconocido por ignorancia, si tú quieres, ¿no? Así que don Juan Isais, del que ya te mencioné, un hombre muy importante para la historia de la iglesia evangélica, aunque hoy lamentablemente mucha gente no conoce su biografía,
pero otros muchos más, don Alfonso de los Reyes, Alejandro Ruiz Muñoz, etcétera, todos los líderes de esa época de las iglesias evangélicas empezaron a ir a la Cámara de Diputados y quien les ayudó mucho para introducirlos y conectarlos fue un exdiputado nayarita, cristiano evangélico, Jonás Flores, y él nos conectó con otras personalidades de ahí, entre ellos un diputado oaxaqueño, nada menos que era muy cercano, era del equipo de el señor Colosio. Entonces, a través de él, pues ya nos presentaron con quién era el presidente de la mesa directiva y además el coordinador de la Junta de Coordinación Política, que era este señor Fernando Tizarana. Bueno, ujú. Y con él, bueno, pues ahí conocimos, en esa época era diputado Felipe Calderón, que después fue presidente de la República, Margarita, estaba también ahí esta señora María de los Ángeles Moreno, en fin, era un grupo muy importante, digamos, de legisladores, y a mí, pues yo iba como el que le llevaba el portafolio a mis jefes, ¿no? Todos ellos eran los líderes. Yo realmente iba pues por acompañarlos y porque me llevaban de chofer, de IBM, yo era el que compraba las tortas, literal. Pero claro que me dio la oportunidad de conocer el ambiente y conocer a todas esas gentes y entrar en relación con ellos. Y si tú quieres, de manera tangencial, porque mi voz, pues yo era un chamaquito todavía comparado con ellos. Pero realmente fue una etapa muy importante cuando en el 92 entra en vigor la ley, en el mes de junio, CONEMEX, la Confraternidad Evangélica de México, me invita a ser el secretario ejecutivo de la organización y a crear un mecanismo para explicarle a las denominaciones y a las iglesias que ahora se tenían que convertir en ARs. Ana, relaciones religiosas. Ujú. Exacto. Entonces hicimos todo un calendario y recorrimos todo el país visitando capital de cada estado. Entonces íbamos, no sé, por ejemplo, a, no sé, a Yucatán. Pues contábamos en Mérida a todos los líderes de las iglesias evangélicas o no evangélicas, pero que estaban ahí, que las invitábamos a explicarles. Y así recorrimos todo el país, literalmente explicando qué era una R, cómo se tenían que hacer los documentos, etcétera, etcétera. Y me aventé del 92 al 96, más o menos 97, en todos esos viajes, conociendo gente, entrando en relación con ellos. Y conocimos a la gente de la Luz del Mundo, a la gente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, a los Testigos de Jehová, en fin, a todas las otras organizaciones que no eran meramente católicas, pero tampoco evangélicas, pero entramos en relación con ellos, pues otra vez por el tema de explicarles los cambios de la ley. Yo trabajé ahí hasta el año 98. En el 98 tuve la fortuna de ser invitado por una organización muy importante que es la Asociación Evangelística Billy Graham, que en México se llama Visión Evangelizadora Latinoamericana. Y con ellos organizar cosas. Por ejemplo, hicimos el primer estudio de cuántos templos evangélicos hay en la Ciudad de México y cuántos centros de reunión hay, además de los templos. Fue un estudio muy, muy lindo que se llamó Metrópolis 2000, porque fue el año en que se publicó. Y después de eso ingresé a trabajar con la Sociedad Bíblica de México, que quizás ha sido uno de mis momentos más extraordinarios, más satisfactorios, porque tenía la oportunidad de trabajar con todas las iglesias, incluso católicas, vendiendo Biblias. Entonces, para Ujú. mí era algo, de verdad, no sabes, me emocionaba mucho y conocía mucha gente muy querida, a don Luis Butera, que tú conoces. Sí, de los misioneros servidores de la palabra, así es. Es un viejito, hoy es un señor muy grande, Sí, no, pero 20 tantos años tienes, correcto. sí, un señor maravilloso. Entonces,
la primera vez que lo conocí, le empecé a ofrecer materiales bíblicos y para pronto me compró, pues ya ni me acuerdo cuántas, pero miles porque él tenía, bueno, no sé ahora, pero en esos años, cada año llenaba el Estadio Azteca con jóvenes, que Sí, sí, es correcto. no era formidable. En fin, tuve una época muy linda, fue una época que me llenó mucho, ¿sabes? De verdad fue para mí un momento extraordinario y que además me permitía viajar por toda América Latina para vender las Biblias que hacíamos nosotros en México. No las hacíamos, sino las encuadernábamos en México, porque México no produce Biblias. Es muy Mm, caro, es muy complicado, es muy técnico. Las Biblias las hacíamos en una ciudad que se llama Recife, en Brasil. Entonces yo iba cada 3 meses, cada 6 meses a Recife y también a disfrutar Sao Paulo, No, no era maravilloso. Río de Janeiro y todo lo que No, no, alrededor. no, no, y me trataban a cuerpo de rey. La verdad es que yo tengo solo gratitud con todas estas organizaciones que te estoy platicando. Así que fue muy lindo y luego producíamos una Biblia que se llamaba Dios habla hoy, o se llama Dios habla hoy, y con ella hicimos un convenio con don Norberto Rivera. Él nos firmó una carta pastoral que la incluíamos dentro del empastado de la Biblia y con esa Biblia trabajamos con muchas diócesis, Mm. con el obispo Berlier en Yucatán, En Yucatán, sí, claro, Emilio Berlín. Ujú. con el obispo de Guadalajara, ¿cómo se llama? Te Don voy a Juan decir, Sandoval. con Juan Sandoval, sí, en fin, con varios de los obispos a través de este ejemplar de la Biblia. Entonces fue un tiempo muy enriquecedor porque pues pudimos crear amistades con todas las denominaciones evangélicas, no evangélicas y católicas. Y finalmente llegamos a un momento en mi vida, crucial porque fue cuando en el año, en el año 2007, 2007 se aprobó el aborto en México. Se legalizó lo que técnicamente le llaman Ujú. interrupción legal del embarazo. Entonces, Que es. eso a mí me causó problemas. Yo había estudiado periodismo, yo conozco bien el lenguaje de español, creo que más o menos lo manejo. Así que cuando dicen interrumpir, a veces, no se trata Aunque se interrumpe, se puede volver a conectar. en alguna manera, de algún momento, pero interrumpir un embarazo no se puede reanudar bajo ninguna circunstancia. Entonces, el término estaba mal aplicado y empecé a ir sin conocer nada de política y sin conocer a ningún político. Simplemente yo me presenté, como un vendedor de Biblias que es más, la verdad es que entré con mentiras porque yo llegué y le dije al guardia, es que me mandó llamar un diputado y ni me acuerdo cómo se llama, pero tengo una cita para venir a verlo. Y me metí y bueno, me dieron chance de entrar y ahí empecé a conocer gente, pero la verdad, sí, insisto, sin saber nada, ¿no? Pero a mí me dolió muchísimo cuando se aprobó. Es una Claro. historia un poco larga, pero el tema es de que, para tratar de ser muy breve, eh, cuando se aprueba la ley, en uno de estos encuentros con Dios, reclamando a Dios porque se había aprobado, yo tuve una respuesta espiritual. El Señor me dijo en mi corazón, la ley se aprobó adentro y ustedes, la iglesia, está afuera, están afuera. Eso para mí fue dramático. Las leyes se aprueban adentro, pero la iglesia está afuera. Y yo le prometí a Dios que nunca más íbamos a estar fuera. Así que entonces, pues yo tomé la decisión de dedicarme a velar por los valores del reino y trasladarlos a nuestra sociedad, que cada día está más lejos de principios y valores, ¿no? Así que entonces, fueron 3 años, 2 años más o menos, que no supe bien qué hacer, cómo articular. Y conocí a un señor que ahora trabaja para
es el oficial mayor de la Cámara de Diputados en Baja California. Él es Ujú. mormón, se llama Gallego. Luis Gallego, exacto. Estaba yo en Mérida en un evento y me llamó por teléfono y me dijo, oye, nos habíamos conocido unas semanas antes, me había presentado con él un amigo de Veracruz y la primera vez que lo conocí, fuimos a desayunar, me regaló un monche de libros y videos y para hablarme de cómo empieza la vida y que el tema de la concepción, yo qué sé. Pero unas semanas después me llama y me dice, necesito hablarte. Quiero que me ayudes a que hagamos alguna onda. En fin, yo le digo, pues sí, pero yo estoy ahorita en Mérida, pero llego el lunes a México. Y, ¿tú dónde estás? No, yo estoy en Tijuana, pero mañana nos vemos. Pero mañana, ¿en dónde nos vemos? Ahí en Mérida, yo voy para allá. Pero ¿cómo vas a venir? Tú no te preocupes, yo llego y mañana nos vemos en tal lugar y a desayunar. Sí, ¿cómo no? Bueno. Yo dije, este cuate está loquito, porque, pues, ¿cómo atravesar todo el país, no? Pues al otro día en la mañana, cuando llegué al lugar donde me había citado, ya estaba ahí el hombre. Había tomado un jet privado para ir a verme. La verdad, eso me impactó mucho. Y él me propuso blindar las constituciones de cada estado de la República para proteger el derecho a la vida. Y eso dije, wow, eso es lo que se necesita hacer. Y empecé a viajar con él, a conocerlo más, y después a hacer cosas yo por mi cuenta, ¿no? Empecé sobre todo a escribir libros, un libro que para mí ha sido un libro que me ha bendecido mucho, se llama Semillas de Vida. Ujú. Ese lo publiqué en el 2009 y lo presentamos en la Cámara de Diputados. Y en el 2010 hice un evento que se llama, tú sabes que en el 2010 fue el bicentenario de la independencia, el centenario de la revolución. Entonces hicimos un evento que se llamó México a Voces. Y ahí invitábamos a diputados o a personas que estaban trabajando el gobierno a hablar de un tema, por ejemplo, de ecología, ¿no? Invitamos a una chica que era regidora en Cancún y después de que ella hablaba y daba su ponencia técnica y demás sobre qué se tenía que hacer de ecología, invitábamos a un pastor para que nos dijera qué dice la Biblia sobre la ecología. Entonces era un tema, fue muy enriquecedor eso, pero había un señor que fue a este evento que hicimos en la Cámara de Diputados, ahí en el Auditorio Aurora Jiménez, que era de Indonesia. Y yo lo había conocido también en un desayuno, me lo había presentado un amigo y un señor muy, muy chistoso, era muy simpático, pues era un comerciante, se dedicaba al comercio y producía cosas y las importaban, en fin. Entonces, tenía un nombre rarísimo. El caso es de que, cuando íbamos o nos reuníamos, le decía, usted es indonesio y yo soy un indionesio, le decía yo. En fin, Eh, este señor trajo a un empresario mexicoamericano con el que estaba haciendo negocios y entonces lo llevó a la cámara. Sin invitación, no sé ni cómo entró, pero llegó hasta Ahí llegó. él entró hasta el auditorio y estuvo. Este señor se llamaba o se llama Juan Ruelas. Estoy hablando del empresario, ¿no? Que llevó. Ujú. Y cuando terminó el evento se acercó, me invitó a desayunar al otro día en su hotel y ahorita ya me acuerdo, se llamaba Kualo Waluyo, el indonesio. El Indonesia. Él invitó a Juan Ruelas y Juan me invitó a desayunar a su hotel al otro día y sí, yo llegué y me pidió copias del libro porque lo habíamos promocionado y en fin. Y me dice, yo quiero llevar tu libro a mi organización. Yo tengo una organización en Estados Unidos y quiero que la gente que trabaja conmigo pueda conocer tu material y no sé qué, sí, cómo no. Y yo le digo, ¿cuántos libros quiere o cómo se los hago llegar o cómo? No, 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 yo los quiero imprimir allá porque necesito el primer pedido van a ser 12,000 ejemplares. Dije, "Ah, chirrión".
¿Y cuántos empleados tiene? Como 12,000 ejemplares. No, pues mi organización más o menos son como 50,000 personas en Estados Unidos. Entonces la primera edición va a ser de 12,000 ejemplares y hagamos un contrato, en fin. Pero la condición es que tú vayas, tú vas, das la conferencia, explicas el libro, das algunas historias de tu libro y así lo vamos a estar distribuyendo. Y con él estuve viajando por Estados Unidos por 3 años, promoviendo el libro, y de ese libro se han vendido como 70,000 copias en Estados Unidos y tal vez otras 30 o 40 aquí en México. Entonces realmente ha sido eh, para mí un libro excepcional, Semillas de Vida, porque se ha traducido a otros idiomas, se ha vendido no solo en América, en distintos países, también en algunos países de Europa. Entonces realmente me haya dado mucha, mucha satisfacción esa otra faceta de escribir cosas, y tener la oportunidad de darlas a conocer. Muy a grandes rasgos y a grandes pinceladas. Oye, no, 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 está genial porque después, ¿por qué? Digo, te diste cuenta que la política era un instrumento para transformar cosas. Claro. Después de ese libro, ¿qué pasó? Bueno, ah, en ese mismo evento, yo ya conocía a un chico, un hombre que me deslumbraba mucho su capacidad intelectual. Se llama Hugo Eric Flores. Y él ya había fundado un partido político en Tijuana, en Baja California, que se llamaba Encuentro Social. Y cuando lo invité para que fuera uno de los oradores, él aceptó, vino, en fin, y después de ese evento, un año, 2 años después, me dijo que iba a formar el partido a nivel nacional, me invitó a participar. Yo, la verdad, al principio con muchas reticencias, pero después igual con mucho entusiasmo, me adherí al proyecto y pues bueno, fui parte o más bien fui un testigo de cómo se formó el partido, cómo La primera ocasión, ¿no? La primera ocasión que se sí, hizo. sí, el Que primer encuentro social, sí. Y participé, digo, con mucho entusiasmo, porque de verdad, yo te puedo decir, de 2014 al 2017, lo que yo viví en Encuentro Social fue algo espectacular. Yo francamente sí pensé Ujú. que era el instrumento que se podía usar para transformar la nación. Y la prueba de fuego, digamos, hablando políticamente, fue que logramos pasar la aduana de 2015, que no podíamos ir en alianza con ningún partido y logramos los votos suficientes. Y después en el 2016, el presidente Peña Nieto, de la nada, invita a grupos LGBT a Los Pinos, que jamás había ocurrido. Eso fue en junio, Mayo, 17 de mayo. el 17 de mayo, y les ofrece cuatro cosas. Este, cambiar la constitución para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, reformar el Código Civil, abrir un micrositio para todas las, digamos, situaciones en las que estos grupos se vieran eh, vulnerados sus derechos, y algo que me sorprendió fue inscribir a México en el Core Group Pro LGBT de la ONU, que yo ni sabía siquiera que existía. En ese tiempo México fue el país número 19, hoy son 40 los países que forman ese Core Group. Así que entonces nosotros hicimos una reacción en un periódico, en el Universal, sacamos un desplegado diciendo por qué nos oponíamos a esas cuatro cosas que el presidente había propuesto. Y con el apoyo de Hugo y del partido, pero con la sociedad civil, porque hay que decirlo, aquí se aglutinaron miles de personas para detener esa cuestión. Empezamos un proyecto para presentar una iniciativa ciudadana, para convencer a diputados respecto de lo que eso implicaba para el país, en fin.
Y al día 9 de octubre, 9 de noviembre de ese mismo año, 2016, por primera vez en la historia del país, esta legislación se votó en contra. Es la primera vez, o era la primera vez, que una decisión presidencial se votaba en contra en la historia del país. Es histórico, ¿no? Es algo fantástico. Para mí fue algo verdaderamente excepcional, te digo. Yo vi cosas muy grandes, muy poderosas que se pudieron hacer en esos años. Ya en el 2017 comenzamos a tener diferencias de opinión porque el partido decidió ir en alianza con otro partido Morena. naciente, que era Morena, y particularmente con la persona del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, yo tengo que decir con toda claridad que la decisión que tomó el partido fue democrática porque se votó y al principio gané algunas de las votaciones, otras las perdí y al final fue una decisión del partido con la que yo no pude estar de acuerdo y aún así por disciplina yo me mantuve dentro del partido y Hugo también tengo que decirlo, me respetó, él no me encomendó, no me obligó nunca a nada, yo siempre conté con su respaldo pero no me involucré en la campaña. Y bueno, al final de esa elección, que fue el 1 de julio del 2018, eh, Andrés Manuel gana de manera arrasadora, pero el partido pierde su registro porque no logra el número de votos para mantener el registro. Y bueno, viene un momento de tensión muy complicado y pues yo decido dejar el partido y empezar un movimiento social que se llama Iniciativa Ciudadana, que es con lo que habíamos hecho la resistencia frente ¿no? Pues frente al embate de esta iniciativa del presidente Peña Nieto. Nosotros nos organizamos en febrero, ya oficialmente, aunque tuvimos asambleas o reuniones previas en noviembre, en enero y en febrero, en noviembre, en enero y en febrero, que fue la constitución de Iniciativa Ciudadana, formalmente. Así que comenzamos a trabajar independiente del partido como un movimiento social. Por eso siempre he dicho que Iniciativa Ciudadana no es partido político y no se va a convertir en un partido político, porque nuestra intención es defender valores del reino, digo yo, pero son estos valores de principios y valores, que es el derecho a la vida desde la concepción, mantener este hilo conductual de la dignidad humana hasta la muerte natural, defender la institucionalidad del matrimonio que da como consecuencia la constitución de la familia, que es el núcleo fundamental de toda sociedad, y las libertades que son inherentes del ser humano, la libertad de pensar, la libertad de opinar, la libertad de creer o no creer, la libertad de expresarnos, en fin, son las cosas que defendemos en Iniciativa Ciudadana. Me quedo, Aarón, la verdad es que nos comió el tiempo porque faltó hablar del Congreso Iberoamericano y lo que has hecho. Esa ha sido una cosa extraordinaria. Y otras cosas extraordinarias también. Sé que has dejado ahorita pues el ministerio porque estás dedicado en tiempo y alma a esto, desde una parte civil, y es algo que hay que felicitar, agradecer. A ver si en algún otro momento tenemos una segunda parte de esta entrevista, porque hay muchas cosas que platicar de mí, que hiciste hasta un disco, bueno, varias cosas que sé que han estado ahí en el tintero. Ya nos platicaste cómo conociste a Ted y demás, pero lo que sí es que yo siempre hago una pregunta al final de este programa, porque sabemos que la vida no es eterna, y más cuando tenemos fe, sabemos que va a haber hay un plano mayor ahí al respecto, y siempre es mejor también en algún momento pues dejar un mensaje final de vida. Y si fuera el último momento que pudieras decirle a Tere, de poder dar un mensaje a Tere, a dar un mensaje a Aarón, a María, y también a tus nietos, a Rebeca, a Evan, a Samuel y Samantha, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les dejarías, mensaje final? Lo más importante en la vida
es mantenerte cerca de Dios. La Biblia dice, hay un texto que muchos digo, la Biblia es extraordinaria, pero la Biblia dice, en tu luz veremos la luz. Sin la luz de Cristo, nunca, jamás estaremos en la verdadera luz. Por el contrario, alejados de Dios, solo hay tinieblas. Y hay un texto en la Biblia hablando de las tinieblas que dice, si la luz que en ti hay son tinieblas, qué densas serán las tinieblas. No solamente en este plano, sino en el plano superior que tú hablas, ¿verdad? Si la luz que en ti hay son tinieblas, tú creyendo que estás en la luz, realmente vives en tinieblas. Cuando llegues a ese plano superior, qué densas van a ser las tinieblas. Por eso es mejor estar en la luz. En la luz del Señor siempre veremos la luz. Él es la luz de este mundo y el que en él anda nunca andará en tinieblas, sino tendrá la lumbre de la vida. Son palabras de la Biblia, así que hay que mantenernos en el Señor. Y quiero decir al final, si me permites, no somos seres perfectos, somos seres imperfectos, somos una creación caída y hemos pecado. No hay ni uno solo que pueda decir que nunca ha pecado. Todos hemos cometido errores, algunos gravísimos, pero sin importar la gravedad de nuestros pecados, Jesucristo vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Lo que yo prediqué y he predicado toda mi vida, porque sigo predicando, no soy pastor, pero me invitan cada semana, predico en una iglesia diferente de cada ciudad que visito, pero siempre el mensaje es eh, palabra fiel y digna de ser recibida de todos los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es mi testimonio. Pues mi querido Aarón, mil gracias, gracias por tu generosidad, por acompañarnos en esta emisión. Y yo invito a todos a que sigan la programación de Más Radio La Paz aquí en 101.5 de FM. Recuerde que también pueden ver esa entrevista en YouTube y en Facebook, en colaboración también con Saber Votar. Esa fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.